falta un buen tiempo. Ahorita hay 4 horitas. Confiados. ¿Qué pasa? Confiados. No, no estoy confiado. No, por eso me sale. Es necesario. Chuta. Sí, Estoy pasa. tomando fármaco 2. ¿Mande? Estoy tomando fármaco 2. ¿Estás tomando fármaco 2? Tengo el examen en 2 semanas. Ah, bueno. Tengo que estar con 5 días antes. Estoy 5 días y me fue bien. Sí, hay que estudiar una semanita antes Una semana. para aprenderse todo. Es cool. Lo veo bien todo. La Carlita se ve. La Carlita le enseña el Ah, o sea, a mí sí me da sueño, pero la Carlita no. Tú también das, Carla. Igual. ¿Qué te conoces? Ok. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, todos en algún momento de la vida, de su carrera, de sus actividades, hemos dicho cosas como: ¿qué tan probable es que pase esto? ¿Qué tan probable es que pase este otro? ¿Cuál es la probabilidad de aprobar la materia? ¿Cuál es la probabilidad de que gane el equipo hoy? Ya, ok. O sea, es un término que usamos con bastante frecuencia, ¿no es cierto? Ahora, para ponerle en forma simple y ágil, a ver, la probabilidad puede... A ver, ¿qué es probabilidad? Es el número, es la ocurrencia de un evento, es la ocurrencia de un evento sobre un número determinado de veces que puede ocurrir ese evento. ¿Cuál es la probabilidad de que yo me gane la lotería? Primero, si no compro la lotería, la probabilidad de ganarme la lotería es cero. No hay manera de que me gane la lotería. Si compro un guachito, podré tener la probabilidad de ganarme 1 sobre el número de guachitos que hay. O sea, si hay 1 millón de guachitos, la probabilidad de ganarme la lotería es de 1 en 1 millón. Es decir, ¿qué es probabilidad? Es el número de veces que un evento puede ocurrir sobre el total de eventos que pueden estar sucediendo. Bueno, entonces, casi siempre la probabilidad en términos matemáticos es una división. Es que suceda tal cosa en 3, en 5, en 20, en 100, en 1000. Muy bien. Ahora, ahí ustedes tienen dos cosas que son solo teóricas. La una es, ¿qué es lo que más se hace? Que es la probabilidad clásica o a priori, y la otra es la probabilidad a posteriori. ¿Qué significa? La a priori es antes, a posteriori es después. A ver, me dije, ¿a ver? Sí. Pero no estamos en clase. ¿Está bien? ¿De qué? Muy bien, entonces, les decía, acabamos de empezar. Y les decía que vamos a ver unas nociones muy básicas de probabilidad. Y estábamos definiendo qué es probabilidad. Probabilidad no es más que el número de veces que algo puede suceder sobre un número total de veces que esa situación podría pasar. O sea, entonces ponía el ejemplo de si ustedes lanzan un dado, ¿no es cierto? Si lanzan un dado, el dado tiene 6 caras y cada cara tiene un numerito, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es la probabilidad de que salga el 1 cuando lanzan un dado? 1 en 6. ¿Por qué? Porque el 1 puede salir, solo hay un 1 en ese cubo, ¿no es cierto? En ese dado hay solo un 1. Pero ¿de cuántas posibles situaciones, de cuántos posibles resultados
de 6 posibles. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que salga 1? 1 en 6. ¿Cuál es la probabilidad que salga 2? 1 en 6. ¿Cuál es la probabilidad que salga 3? 1 en 6. 4, 1 en 6. 5, 1 en 6. 6, 1 en 6. La probabilidad de que salga cada uno de estos números en un lanzamiento es 1 en 6. Punto. Y claro, 1 dividido por 6 da, no sé, 16%, alguna cosa. Entonces se puede expresar ya sea en proporción, 0.3, 0.4, 0.5, o puede expresarse en porcentaje. Muy bien, eso que está ahí, yo les decía que es meramente teórico. La gran mayoría de veces la gente estudiamos la probabilidad clásica o a priori. A priori significa antes. Entonces yo no tengo dados aquí, pero yo les podría decir cuál es la probabilidad de que salga un 3 si dan solito un dado imaginario. Eso es antes de hacer el experimento. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque sabemos que el dado tiene 6 caras y que un 3 solo es una cara de esas 6, por lo tanto la probabilidad a priori antes de hacer esto es de 1 en 6. A posteriori sería algo así como, yo estoy una hora antes de la clase lanzando el dado, y entonces digo, antes de la clase lancé 1000 veces el dado, y 128 salió el número 3. Después de haber lanzado 1000 veces, la probabilidad posterior a haber hecho una experiencia salió de tanto, que por general sale la misma que la clásica. Casi sale así. Solo es la diferenciación teórica de que se puede calcular probabilidades antes de, a priori, o después de, a posteriori. En medicina casi siempre son a priori. ¿Por qué? Porque la gente nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que este paciente se complique si recibe este medicamento? ¿Cuál es la probabilidad de que muera dado que tiene este diagnóstico de este tumor en este estadio? ¿Cuál es la probabilidad de que sobreviva? Todo eso es a priori. Entonces, en medicina prácticamente todo siempre es a priori, casi siempre. Claro, uno podría tener, no, pero yo tengo aquí el historial de los últimos 5 años de pacientes con cáncer de próstata. Entonces tengo estadios, cuánto vivieron, etcétera, etcétera, cuánto sobreviven. Entonces, con esos datos yo puedo calcular el porcentaje, la probabilidad de sobrevida de estos pacientes en 5 años. Sí puedo. Eso sería a posterior. Ya, pero eso es solo teórico. Yo creo que nadie nos va a preguntar eso. Muy bien, vamos con la clásica, que es lo típico. Aquí, ¿por qué se ahí está un dado, ¿no es cierto? Un dado clásico. Si uno se pregunta algo como esto, ¿cuál es la probabilidad de que después de un lanzamiento obtengamos un 2? Hace un momento ya dijimos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál será el razonamiento? ¿Cuál es el evento de interés? El evento de interés, ¿qué es lo que yo estoy preguntando? ¿Cuál es? Que salga un 2, ese es el evento de interés, ¿no es cierto? Entonces, el número de eventos de interés clasificado como 2 al lanzar un dado es solamente una posibilidad. Pues no hay dos números 2, no hay 2 veces 2 en ese dado. Si hubiera un dado que tiene, puede haber, ¿no? Puede haber dados que tengan, no sé, 2 1, 2 2, 2 3, puede ser, pero este no es el caso. Es el evento que yo estoy buscando, que salga un 2, puede salir una vez. ¿De qué total de posibles eventos? ¿Cuántos números podrían salir en el primer lanzamiento? Pueden salir cualquiera de los 6, ¿no es cierto? Pues la probabilidad, por supuesto, es 1 en 6. Fíjense que cuando uno dice 1 en 6, ya entiende cuál es la probabilidad, ¿no es cierto? Uno dice, de 6 resultados posibles, 1 podría ser el 2. La probabilidad es de 1 en 6. Pero casi siempre ustedes van a expresarlo solo así, en proporción. 0,17 podría ser esto. O
si ustedes quieren, le multiplican por 100 y dicen la probabilidad de que salga un 2 es del 16% más o menos, o 16.7%. ¿Okay? Lo cual significa que es una probabilidad baja, que el resto, que 84% de las veces puede salir otro número que no sea el 2%. ¿Sí? Muy bien. Ok. Esto de acá sería una suposición a priori, como les dije. Pero acá, por ejemplo, esta persona dice que antes de la clase lanzó 100.000 veces un dado y estuvo registrando qué número salió, qué número salió. Entonces tenemos a alguien ahí lanzando el dado y registrando los resultados y nos dice que después de 100.000 lanzamientos encontró 16.000 veces el 2. ¿Cuál es la probabilidad de que haya salido 2 después de lanzar 100.000 veces? El cálculo es el mismo, pero la percepción del cálculo es diferente. La una es a priori y la otra es a posteriori. ¿Okay? Ya. En realidad eso les digo solo por definición nada más, pero no, nadie les va a preguntar esto es a priori o posteriori, eso no les va a preguntar. Fíjense que la probabilidad, por supuesto, es más o menos similar a la priori y la posteriori, prácticamente son las mismas, ¿no es cierto? Muy bien, la probabilidad es una proporción, por lo tanto puede tomar valores desde 0 hasta 100%, o de 0 a 1 si le quieren expresar solamente en proporción, ¿sí? 0 a 1 o 0 a 100. Nuevamente, el ejemplo que puse hace un rato. Si no compro la lotería, pues la probabilidad de sacarme la lotería, ninguna, cero. No hay manera de que me saque la lotería. Pero si yo pudiera comprarme todos los guachitos del gordo de Navidad, si pudiera, ¿no es cierto? Es imposible, pero si pudiera comprarme todos los guachitos de Navidad, la probabilidad de ganar la lotería es el 100%, porque alguna le va a atinar. Muy bien. Entonces, solo los valores de probabilidad solo van de 0 a 1 o de a 100. 0 significa que es imposible que suceda eso, y 100 o 1 significa que de ley va a ocurrir el evento que usted busca. Yo sé que no van a estar de acuerdo conmigo, pero digo, si no estudio nada, la probabilidad de pasar el examen es 0. Si estudio, la probabilidad de pasar el examen es 100. Yo sé que me van a decir que no funciona así, pero ok. Ya, aquí está algo más real. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado clásico salgan 7 puntos? Ninguno, porque no existe. ¿No es cierto? O sea, 0, la probabilidad ahí es 0. Y ahora, si yo les diría, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número entre el 1 y el 6 al lanzar un dado? Que salga el 1, o el 2, o el 3, o el 4, o el 5, o el 6. El 100%, porque uno de esos va a salir. ¿Okay? No puede haber una probabilidad del 120%. No hay cómo. Muy bien. Ok. Ok, ahora que están jugando 40 todo el mundo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un as de espadas de una baraja clásica? ¿Cuál sería? Son 4 y Los cuarenteros. Uno de 50. ¿Cuántas barajas tienen ahí de clase? 52. Ah, 52. 52, ¿no? Sí. Sí, yo también a veces. 52, ¿no? Ya, ok. Sí, porque son 40 más 12 carros. ¿no es cierto? Sí. 52. Los jokers, pero. Sí, estaba pensando, no, los jokers estaba pensando en los jokers, esos son un lado. Ya, 52 cartas. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que si yo traigo un naipe, ustedes seleccionan una carta al azar y esa carta sea el as de espadas?
1 en 52, ¿no es cierto? Eso es 0.01, 0.02 más o menos. Entonces el 2%. El 2% de las veces va a salir el as de espadas. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ustedes pueden expresar ya sea la probabilidad es de 1 en 52, la probabilidad es de 0.019 o la probabilidad es del 1.92%. Las tres cosas son entendibles y están bien. ¿Okay? Muy bien. Ahora, con esto en mente, si ustedes manejan bien estas dos reglas, es suficiente para, sobre todo para los exámenes estandarizados, que casi siempre salen bonitas de probabilidad. Entonces, hay una regla que se llama la regla de la suma y la otra es la regla de la multiplicación o del producto. Entonces, hay que saber cuándo aplicar la una y cuándo aplicar la otra. Vamos con la regla de la suma para empezar, ¿ok? ¿A qué situaciones aplicamos este pensamiento que es la regla de la suma? La regla de la suma permite determinar las probabilidades de que ocurra alguno de varios eventos posibles. Uno de varios eventos posibles. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese aquí una población, Nada mismo. Que salga par. ¿perdón? Dado y que salga par. Serían varias posibilidades. Ok, sí, pero voy a usar otra cosa, voy a usar otra cosa un poco más médica. Tengo una población donde hay gente hipertensa, representada por la H, por la X. Y tengo gente diabética representada por una bolita. Diabetes. Algunos serán hipertensos y diabéticos, ¿no es cierto? Otros serán solo diabéticos, otros serán solo hipertensos. ¿Ok? Muy bien. Entonces yo podría preguntar algo así como, ¿cuál es la probabilidad de que si yo obtengo de aquí una persona al azar, cojo una lista y saco un nombre, esa persona sea hipertensa o sea diabética? No estoy diciendo que sea hipertensa y diabética. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Porque cuando uno dice la probabilidad de que sea o hipertensa o diabética, puede ser que solo sea hipertensa o solo sea diabética. No estoy preguntando que sea hipertensa y diabética. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál de esas dos situaciones es la que permite determinar la probabilidad de que ocurra alguno de varios eventos posibles? ¿El O o el I? El O, ¿cierto? Estamos claros que es el O. Muy bien. Aplicando al dado, yo podría preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un solo dado, ¿no es cierto? Un solo lanzamiento de un dado, salga 2 o salga 4? Puedo preguntar eso, ¿no es cierto? O podría preguntar que salga 2 o 4 o 6. ¿Sí? ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, primero, hay que entender que la regla de la suma se aplica cuando ustedes quieren determinar la probabilidad de que ocurra alguno de varios eventos posibles, que casi siempre en la práctica tiene la forma de la pregunta de ¿cuál es la probabilidad de que pase esto o pase este otro? Muy bien. Muy bien. Ahora, el otro punto que hay que tomar en cuenta para aplicar la regla de la suma, y casi eso es para toda probabilidad, es que cuando uno tiene
dos o más eventos, en este caso el ejemplo está con dos. Cuando ustedes lanzan un dado, ¿hay la posibilidad de que salga el 2 y el 4 en el primer lanzamiento? No. Esos eventos se llaman excluyentes, porque sale el 2 ya no sale ni el 1, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6. El hecho de que haya salido el 2 excluye que salgan otros. Entonces eso es mutuamente excluyente. Ahí no hay manera de que salgan dos cosas juntas, ¿no es cierto? Si los eventos, o sea, si solo hay dos posibilidades de que salga A y B, A o más bien, si solo es posible que salga A o B, y estos eventos, si son mutuamente excluyentes, significa que o solo sale A o solo sale B. Si no son mutuamente excluyentes, significa que A y B pueden existir al mismo tiempo. O sea, hay ciertos eventos, en el dado no, pero hay ciertos eventos que pueden coexistir. Por ejemplo, estos. Yo les puedo decir, ¿cuál es la probabilidad de que al tomar una persona de aquí salga diabetes e hipertensión? Un paciente que tenga diabetes e hipertensión, ahí no son mutuamente excluyentes. El hecho de que tenga diabetes no le excluye que tenga hipertensión, el hecho de que tenga hipertensión no le excluye que tenga diabetes. Entonces, primero hay que reconocer si los eventos son mutuamente excluyentes o no son mutuamente excluyentes. Cuando hay dos eventos posibles que no son excluyentes, o sea que pueden coexistir los dos al mismo tiempo, ¿sí? Cuando no son excluyentes, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo que no excluyente significa que podrían coexistir al mismo tiempo? Muy bien. Muy bien. La regla de la suma dice lo siguiente. La probabilidad de que salga, la probabilidad de que suceda A o B es igual a la probabilidad de que salga A más la probabilidad de que salga B menos la probabilidad de que salga A y B juntos. Vamos a poner un ejemplo, por supuesto, pero primero veamos la regla. ¿Cuál es la probabilidad de que salga A o B? Si es que los eventos no son excluyentes, o sea, pueden coexistir A y B, ¿sí? Hipertensión y diabetes, ¿sí? Esos no son excluyentes. Si es que los eventos no son excluyentes, esta es la regla. La probabilidad de que salga A o B es la probabilidad de A solo más la probabilidad de B solo menos la probabilidad de A y B. Este menos es importante. ¿Por qué? Porque aquí ya está contada esta probabilidad de acá y acá está contada esta de acá. Entonces hay que restarle a esta probabilidad finalmente. Veamos el ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un as o un trébol de un naipe normal? Entonces vamos viendo. Ahora, fíjense que primero está diciendo cuál es la probabilidad de obtener un as o un. O sea, quiere determinar la probabilidad de varios eventos al mismo tiempo. Regla de la suma. Segundo, as y trébol son excluyentes. No, porque puede haber solo as y solo trébol. ¿Cuántos as hay? 4. Uno de ellos es as de trébol. Ese sí es, o sea, es as de trébol. Pero el resto de los ases son otros ases que no están ligados al trébol. Y el resto de cartas de trébol, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, son
de trébol pueden ser sin que sean as, ¿cierto? O sea, estos eventos son... O sea, pueden existir independientemente los unos de los otros, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, fíjense que debemos aplicar esta regla. Muy bien, ¿cuál es aquí sería la probabilidad de que salga as? Y acá sería la probabilidad de que salga trébol. Voy a poner solo así. 1 de 4 hojas. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un as de una carta, de un mazo de cartas normales? De naipes? 4 sobre 52. Esa es la probabilidad de que salga un as al sacar. ¿Cierto? Muy bien. Más la probabilidad de que salga un trébol. ¿Cuánto? 14. 26. Sí, 13. Son 13. Sí, son 3. Son hasta el 10 y los 3 J con K. Ahí está el 10 En y realidad J. ese es el 1. Sí, por eso. Es que es A hasta el 10 y luego J con K, entonces eran 13. 13, ¿cierto? A ver, déjenme. Ya me. Sí, tienen razón. Estaba yo cruzado. Ya. Ok, la probabilidad que sea un trébol es 13 sobre 52, ¿cierto? Pero tanto aquí como acá está contado el as de trébol, ¿cierto? Aquí uno de estos 4 es el as de trébol y uno de estos 13 es el as de trébol, ¿cierto? Por lo tanto, menos la probabilidad de que salga el as de trébol en la primera. ¿Cuántas as de trébol hay en la carta? ¿Les parece lo lógico? ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, por supuesto, es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de que ocurran A y B juntos. ¿Cierto? Muy bien. ¿Sí? ¿Les parece? O sea, la probabilidad es de 16 en 52 o de 30.7%. ¿Sí? Muy bien. ¿Perdón? ¿4? Ok, estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Claro, es decir, la ocurrencia del as y del trébol, cierto es que pueden ocurrir simultáneamente, pero es uno de 52. El resto de cartas significa que no, esto es una situación no excluyente, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si los eventos son mutuamente excluyentes? ¿Qué significa mutuamente excluyente? Significa que si sale el uno no puede salir el otro. ¿Ok? Entonces, son eventos que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Si el uno sucede, ya el otro no puede ocurrir, ¿cierto? Entonces aquí, este ejemplo es con el dado. Entonces, no sé. ¿Dónde está el ejemplo? Allá. Ok, mutuamente excluyentes. Ok, muy bien. Cuando existen eventos que son mutuamente excluyentes, ¿no es cierto? La probabilidad de que ocurran los dos al mismo tiempo, o sea, esto de aquí, esto es la probabilidad de que ocurra A y B simultáneamente. Cuando los eventos son mutuamente excluyentes, esta probabilidad ¿a cuánto se da igual? A 0, porque no puede suceder. Cuando los eventos son mutuamente excluyentes. Cuando no son mutuamente excluyentes, estos sí existen. Pero cuando son mutuamente excluyentes, la probabilidad de A y B es 0. De manera que ese razonamiento es bueno, porque cuando los eventos sí son excluyentes,
la probabilidad de que A y B sucedan es 0. Por lo tanto, la regla de la suma, cuando los eventos son excluyentes, la probabilidad de que salga A o B será igual a ¿qué? A la probabilidad de A más la probabilidad de B. Punto. ¿Por qué? Puedo poner menos la probabilidad de que A y B pasen juntos. Esto es 0. Por lo tanto, esto no importa aquí. ¿Eh? O sea, cuando los eventos sí son excluyentes, basta con la primera parte de la fórmula. Entonces veamos un ejemplo. Claro, es lo que acabamos de decir. El último término de la fórmula se convierte en 0. Muy bien, aquí está. Una población de 130 personas. En esta población hay 40 menores de 12 años, hay 60 jóvenes adolescentes y 30 adultos. ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo elegido al azar sea adolescente o sea adulto? Vamos viendo. Vamos reflexionando. Fíjense, primero, la pregunta. La pregunta dice, ¿cuál es la en ese escenario, cuál es la probabilidad de que al azar ustedes elijan una persona que sea o adolescente o adulto? Solo porque dice la pregunta eso, o ustedes ya saben que la regla que tienen que aplicar es la de la suma. Primero. Lo segundo que hay que discernir es si los eventos son excluyentes entre ellos o no son excluyentes. Muy bien. Ser adulto es excluyente de ser adolescente y ser adolescente es excluyente de ser niño y ser niño es excluyente de ser adulto. Por supuesto. Aunque algunos son iguales. Pero bueno, eso ya no vamos a decir. Pero por supuesto, si aquí teníamos 130 personas, ¿no es cierto? 130 era, ¿no? De los cuales niños había 40, adolescentes 60 y grandes voy a poner para no poner otra. 30. Ok. Muy bien, esos son nuestros datos. Y nos preguntan cuál es la probabilidad de al azar tener o un adulto o una persona mayor, un grande, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuál es la probabilidad de obtener o un adolescente o un adulto? Regla de la suma primero. Segundo, ya dijimos, ¿esto es excluyente? Sí son excluyentes. Sí son excluyentes. Por lo tanto, bastaría con esto, ¿no es cierto? Claro que finalmente, si ustedes quieren, uno podría solo aprenderse esta fórmula. Porque en el caso de eventos excluyentes, esto va a ser 0. Pero vale la pena la reflexión de si son o no excluyentes. Ok, probabilidad de que salga un niño o un adulto. Sería la probabilidad de que salga, ¿qué día? ¿Adolescente o adulto? ¿No? Adolescente o adulto. Muy bien, la probabilidad de que salga un adolescente. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un adolescente? 60 en 100%. Más la probabilidad de que salga un adulto. La probabilidad de que salga un adulto, mayor grande, es 30 sobre 130, ¿no es cierto? ¿Bien? Veamos si esto es cierto. Muy bien, es lo que hicimos, ¿no es cierto? 60 sobre 130 más 30 sobre 130. 0.69, o sea, 69%, ¿no es cierto? ¿Sí? 69%. ¿Eh? Esto es importante porque ustedes sí les pueden, este tipo de ejercicios les ponen cosas como
en una población de tantas personas hay tantos diabéticos, tantos hipertensos y tanta gente con obesidad. Entonces dice, la pregunta suele ser así: ¿cuál es la probabilidad de obtener al azar un individuo obeso? A veces son así de simples, ¿no? O sea, aquí sería, ¿cuál es la probabilidad de obtener un niño? 40 en 130 se acabó el libro. Pero si les dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener o un niño o un adulto? Entonces ahí ustedes saben que tienen que aplicar la suma de las dos probabilidades. ¿Ok? Muy bien. Y luego veremos qué sucede. Aquí son, insisto, mutuamente excluyentes, entonces no hay posibilidad de que sean las dos cosas. Pero cuando son enfermedades, hipertensión, diabetes, obesidad, alguien nos puede preguntar, ¿y cuál es la probabilidad de que al sacar así, saquemos un hipertenso diabético? Ese es otro camino. Otro camino discretamente diferente, pero tienen que saber que es diferente en este punto, ¿ok? ¿Sí? ¿Más o menos? Muy bien. Claro, si es que hay más de 2 eventos y todos son mutuamente excluyentes, como ahí, ¿cierto? La probabilidad de ser niño, adulto y más grande y anciano, que es el adulto mayor, ¿ok? Si hubiera más grupos, la regla de la suma se puede aplicar a todos esos grupos, siempre y cuando la pregunta sea, ¿cuál es la probabilidad de al obtener al azar a alguien, esa persona sea o un niño, o un adolescente, o un adulto, o un adulto mayor, o un centenario, por último? Si tienen todos esos datos, la regla de la suma, lo único que va a decir es la probabilidad del uno, más la del otro, más la del otro, más la del otro, y se acabó el juego. Muy bien, siempre y cuando son excluyentes. Muy bien. Ok, ya no vamos a insistir en esto. Muy bien, vamos a la regla del producto. La regla del producto establece o sirve cuando se les pregunta cosas que analizan la ocurrencia conjunta de varios sucesos. Y eso más o menos tiene la forma de preguntar cuál es la probabilidad de que alguien tenga esta característica y además esta otra característica. En términos estadísticos, eso se dice algo así como, ¿cuál es la probabilidad de que pase tal cosa? Dado que ya tuvo esta otra cosa. Y ahí hay un signito importante que en probabilidad se usa, que es algo así. ¿Cuál es la probabilidad de A dado que B ya salió o ya? Esto en términos prácticos es, ¿cuál es la probabilidad de que alguien tenga A y B? ¿Qué sería? ¿Cuál es la probabilidad de que alguien tenga hipertensión dado que ya es diabético? Sí, ahí, ¿eso qué implica directamente? Implica que no son excluyentes, que pueden coexistir las dos cosas juntas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces primero entender que la regla del producto se aplica a situaciones donde se quiere analizar probabilidades conjuntas. ¿Cuál es la probabilidad de algo dado que otro evento ya estuvo presente? Eso en términos nuestros se traduce a cuál es la probabilidad de que pase esto y también haya pasado esto. Muy bien. Muy bien, si fueran dos eventos posibles, A y B, si solamente fueran dos eventos posibles, A y B, la probabilidad de ocurrencia de A y B, si ven que ahí no es la probabilidad de ocurrencia de A, es la probabilidad de ocurrencia de A y B al mismo tiempo. Eso está dada por la probabilidad de la ocurrencia de A multiplicado por la probabilidad de B, ya que A ocurrió previamente. Entonces, si ven que la fórmula sería esa.
¿Cuál es la probabilidad de que A y B sucedan? Es la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de B, siempre y cuando A ya haya aparecido. Dado que, esta raya vertical, dado que A ya apareció antes. Ahorita, y en este caso con el ejemplo de hipertensión y diabetes, ahí cambiaría si que yo digo como las personas que tienen hipertensión después de haber tenido diabetes, Muy bien, claro. decir Se las aplica personas que han tenido diabetes después de hipertensión. O sea, como no, es lo mismo. es lo mismo. Porque el orden de los factores no altera el producto. No, pero por ejemplo, alguna persona que era diabética después tuvo hipertensión, pero una persona que inició con hipertensión después tuvo diabetes. La probabilidad numérica va a ser la misma. Ok, sí. Numérica va a ser la misma. Sí. La diferencia va a ser, si alguien te pregunta cuál es la probabilidad de obtener a alguien o solo diabético o solo hipertenso. Ahí el camino es suma. Pero si te dicen cuál es la probabilidad de que alguien al azar elegido tenga hipertensión y diabetes, va a ser la misma si pones hipertensión y diabetes o diabetes y hipertensión. Muy bien. Entonces veamos un... Ok. Ok, sí, ahí solamente para reafirmar, fíjense que la regla de la suma, para diferenciar entre suma y producto, la regla de la suma va a servir siempre que la pregunta sea si pasa esto o este otro. La regla del producto, si pasa esto y este otro. Ese es un buen tip para tener en la mente. Muy bien, ¿cómo se aplica la regla del producto? Ok, cuando aplicamos la regla de la suma había dos posibilidades, si son excluyentes o no excluyentes. ¿Ya? Aquí hay tres posibilidades, pero la primera es teórica y no práctica. Ya van a ver por qué. Entonces hay tres posibilidades. La primera es que los dos eventos sean mutuamente excluyentes, o sea que si pasa A, no pasa B, teóricamente hablando. Pero si son mutuamente excluyentes, ¿ustedes creen que se puede preguntar cuál es la probabilidad de que A y B ocurran simultáneamente? No, pues por eso esto es solo teórico. Y aquí surgen otros dos conceptos. Si los conceptos son independientes los unos de otros o si son dependientes los unos de los otros. Entonces vamos a ver qué significa independiente y dependiente. Fíjense, esto solo para explicar. Si los eventos son mutuamente excluyentes, uno no tiene que preocuparse. La ocurrencia conjunta de A y B, cuando A y B son mutuamente excluyentes, no es posible. O sea, eso no existe, es cero. Entonces, por eso insisto, eso es cierto, es que hay que aprenderse que hay esa posibilidad, pero esa posibilidad es teórica, ¿no? ¿Y qué hacer? O sea, eso, en la regla del producto, eso no tiene ningún sentido. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa no nos preocupa mucho. Veamos qué sucede si los eventos son independientes. El nombre de independiente, ¿qué está diciendo? Está diciendo que el primer evento, o A, o lo que primero pase, no tiene ningún efecto sobre la probabilidad de ocurrencia del otro evento. Aquí, por ejemplo, dice, nuevamente vamos al mazo de cartas. Deseamos saber la probabilidad de obtener en dos sacadas. O sea, si yo les pongo el mazo aquí, les digo, seleccionen dos cartas, una primero y una después. ¿Cuál es la probabilidad de obtener dos veces un as? Y fíjense que aquí les dice con reemplazo. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo pongo el mazo aquí al frente de ustedes, pongo las cartas, entonces saco la primera y veo que es, a ver si es que es un as.
salen dos as. Ok, ya registro lo que sea, vuelvo a poner, vuelvo a barajar y saco una segunda vez. Y ahí quiero saber si las dos cartas son as, ¿cierto? El hecho de devolver la primera carta al mazo afecta la probabilidad de la segunda carta. No, no afecta, porque es lo mismo. Es que vuelve a ser lo mismo. Veamos si afecta. Veamos. ¿Cuántos haces hay? 4. La probabilidad de tomar el mazo, sacar una carta y obtener una sería de 4 en 52. 4 en 52. Regreso la carta, barajo, vuelvan a sacar otra carta. ¿Cuál es la probabilidad de que esa sea más? 4 en 52. La primera, ¿afectó a la probabilidad de la segunda? No. Ok. Eso es independencia. Cuando el primer evento no afecta en nada a la probabilidad del segundo. Pero ya que estamos en eso, si yo les digo, baraja el mazo de cartas, saquen una carta, sacan y se guardan esa carta. El montón que queda, ¿cuál es ahora la probabilidad de que salga un as? Depende de cuál quitas. Ok, depende de si salió el as en la primera. Asumamos que no salió. ¿Cuál sería? De 4 a 51. Ok, independientemente de que haya salido o no haya salido el as en la primera, la segunda probabilidad se ve afectada. Es dependiente. La primera es dependiente de la segunda, ¿no es cierto? La segunda es dependiente de la primera. Entonces, esto del reemplazo es la mejor manera que tengo para explicarles el concepto de dependencia o independencia. Entonces, ¿cuándo son eventos independientes? Cuando el primer evento no interfiere en la probabilidad del segundo evento. ¿Cuándo son dependientes? Cuando el primer evento de alguna manera sí interviene. Por mínimo que sea, ¿no? Porque a veces uno dice, pero ahorita nomás. No, afecta. O sea, ya no es la misma probabilidad. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a ver qué sucede cuando los eventos son independientes. Entonces aquí dice, el ejemplo es, supongamos que en un mazo de cartas deseamos saber la probabilidad de obtener en 2 sacadas con reemplazo, o sea, regresamos la carta, las 2 veces un as. Muy bien. Ay, pensé que salía de poco en poco, pero bueno, ok. Muy bien. As en la primera extracción sería el primer evento, as en la segunda extracción sería el segundo evento. Muy bien. El evento en el que estamos interesados es la probabilidad de que salga un as en la primera y un as en la segunda, ¿cierto? O sea, el evento en el que estamos interesados es que salga un as en una segunda extracción con reemplazo, dado que ya salió previamente un as en la primera extracción. ¿Sí? ¿Sí? Esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Qué tan probable es eso? Muy bien. Cuando yo estoy preguntando cuál es la probabilidad de que haya un as en la primera y un as en la segunda, yo ya sé que es regla del producto. Tengo que multiplicar, es lo que debe venirse a la mente primero. Segundo, entonces yo digo, a ver, como estoy devolviendo la carta, son eventos independientes, porque la primera no afecta la probabilidad de la segunda. Por lo tanto, la regla es la probabilidad de que haya salido un as en la primera, multiplicado por la probabilidad de que salga un as en la segunda, dado que ya salió un as en la primera. Entonces, esto básicamente lo único que quiere decir es la probabilidad de que salga un as en la primera por la probabilidad de que salga un as en la segunda. ¿Cuál es la probabilidad de que ustedes ya lo hicieron cuando les pregunté? La probabilidad de que salga un as en la primera es 4 sobre 52. La probabilidad de que salga un as en la segunda, siempre y cuando devolvamos la carta, sigue siendo 4 sobre 52 porque no se afecta.
¿Cuál es la probabilidad de que salga un as en la primera y un as en la segunda? 4 por 4, 16 por 52 por 52, 0.005, o sea, ni llega al 1%, 0.5, 0.6%. ¿Ves? Sí, por supuesto, es bajísimo. Por eso yo no entiendo los que juegan póker. No entiendo para qué juego. Pero, ¿han jugado póker? Pero yo en las películas cada vez que veo se rompen todas las reglas, ¿no? Todo el mundo tiene as y cas, toditos tienen 3 cas, 2 cas, 3 ases. No entiendo cómo, pero lo cual debe ser. Y bueno, no sé, no sé las reglas del póker, ¿no? Pero en términos probabilísticos lo que pasa en las películas me parece muy raro. Muy bien. Ahora, fíjense qué pasará si es que los eventos son dependientes. Entonces, los eventos serán dependientes cuando la probabilidad de un evento está afectada por la probabilidad del otro. Entonces, aquí es la misma pregunta. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que la probabilidad de obtener en 2 sacadas sin reemplazo un as? Sin reemplazo significa que no volvemos a colocar la carta en el mazo, por lo tanto se afecta la siguiente probabilidad. Entonces vamos a ver. Muy bien. ¿Cuál es la probabilidad en nuestro evento? ¿Cuál es? Es la probabilidad de que haya un as en la primera extracción y un as en la segunda extracción, dado que ya salió previamente un as en la primera extracción. Muy bien, será la probabilidad de que salga un as en la primera extracción. Esta sigue siendo 4 sobre 52, no puede cambiar. Pero si ya no devolvemos, entonces la probabilidad de que salga un as en la segunda, dado que ya salió un as en la primera, si salió un as en la primera, ya no tengo 4 ases acá, tengo 3. Sobre 51. O sea, cambia el numerador y cambia el denominador. Se afecta la probabilidad. Entonces, fíjense que yo sé que es parecida a la anterior. La anterior era 0.0, o sea, 5. Aquí es 0.45. Es discretamente menor, pero es diferente. ¿Cierto? Entonces, cuando a uno le preguntan si algo pasa, si 2 eventos pasan no simultáneamente, sino uno después del otro y el otro, que pase algo dado que ya pasó algo previamente, lo cual implica que debe ser, la conjunción tiene que ser y, no puede ser o, por regla del producto. Lo que hay que preguntarse ahí es si son dependientes o independientes. Pero matemáticamente la fórmula es la misma, ¿no? Solo que va a cambiar las probabilidades. ¿Qué más? Voy a subir, por cierto. Pero igual, pero está bien que tomen notas. Voy a subir esto y voy a tratar de escanearlo. Es que no he encontrado un PDF simpático de probabilidades que sea chévere, no he encontrado. Tengo un libro antiguito de probabilidades donde voy a escanear un pequeño capítulo y eso también voy a subir. Para los que no vinieron, sobre todo. Ustedes que están aquí tienen la ventaja. Ok. Muy bien. Claro, la regla del producto, al igual que la regla de la suma, puede extenderse a más de 2 eventos. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que salga un as en la primera, en la segunda y en la tercera sacada? Para que saque al filo 3 ases. Pues va a ser. Y si son dependientes, si no reemplazo, si dejo las cartas atrás. Pues la probabilidad de la primera será 4 sobre 52. Si salió as, la segunda probabilidad será 3 sobre 51. Y si sale as,
será 2 sobre 50, ¿cierto? Por. Y así puedo tener múltiples eventos, ¿no? La regla se aplica, no sirve solo con 2, ¿no? Puede servir con más situaciones. No tiene mucho sentido poner 10, por lo general y en términos de probabilidad, mis amigos, eso es, creo, lo que ustedes deberían saber para defenderse, al menos en las situaciones, sobre todo de exámenes tipo NBMB. Ahí les van a preguntar cosas como las que les dije. Esto de poblaciones les van a poner, tal vez grupos etarios y aquí básicamente tocará aplicar por lo general sumas, pero lo que sí suele haber es de grupos con enfermedades. Casi siempre usan cosas crónicas, ¿no? Entonces, diabetes, hipertensión, cáncer, y les preguntan cuál es la probabilidad de que alguien tenga cáncer y diabetes y ese tipo de cosas. Entonces, cuando oigan el I, producto, cuando oigan el O, suma. Voy a tratar de subir unos pocos ejemplos para que vean. Eso ya no va a alcanzar.